Recuerden, todo lo que hablamos respecto del lenguaje, del mundo espiritual, del gobierno espiritual, lo que hablamos, ¿no es cierto?, del inconsciente, lo que hablamos de los gobernadores del alma, ¿no?, que tiene que ver con los arquetipos, que tiene que ver con los poderes que operan a nivel del inconsciente humano y que son los que al final gobiernan al hombre. ¿Ya? Esa era un poco, digamos, la temática de todo ese curso. Ahora, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que usted vaya conociendo un poco en qué realidad se está moviendo, en qué contexto usted como ministro de Dios está trabajando, con, ¿ya?, qué elementos y qué factores están interviniendo en la vida espiritual de los creyentes y en su propia vida espiritual. Teología Ministerial 2 se va a centrar exclusivamente ya en los componentes y las dimensiones del alma y también de una anatomía espiritual. La verdad que tengo que, antes de comenzar a entrar en materia con respecto a este tema, debo aclarar lo siguiente. Como bien lo dije al inicio del curso anterior, gran parte de las cosas que yo estoy compartiendo con ustedes en este curso ya, están basados en la Biblia, en los conceptos bíblicos, en conceptos teológicos, ¿ya?, y también en base a la experiencia ministerial que he tenido por varios años. Cosas que Dios me fue enseñando respecto de las personas. Especialmente yo me fui, llamémoslo así, como especializando un poquito en la naturaleza humana, ¿ya?, y especialmente en todo lo que tiene que ver con el alma y los órganos del alma. ¿Ya? Y es un tema bien controvertido porque existen diversas corrientes respecto del concepto alma. ¿Ya? Hay un concepto tanto filosófico, hay un concepto judaico y hay un concepto cristiano, que son los conceptos que vamos a ver en esta lección, ¿ya?, para después entrar más en materia, más en detalle respecto de los órganos, ¿no?, más, digamos, vitales del alma. ¿Ya? Por lo tanto, vuelvo a insistir, acá usted va a encontrar algunos conceptos que a lo mejor le van a parecer extraños, ¿no? No, este hombre, puede que a lo mejor usted me defina, ¿no?, como una persona que está doctrinalmente equivocada respecto de cosas. Por eso que aclaré y dije, hay cosas las cuales yo las he tomado, primero porque en la administración de la vida de las personas ya me he dado cuenta que funcionan así. Y usted también, si lo hace, le van a funcionar. Por eso es que son válidas para poder explicarlas. Porque una cosa es la teorización, una cosa, ¿no es cierto?, que filosofemos respecto de algunas cosas, pero otra cosa distinta es la realidad, es decir, de qué manera ya estas verdades que están allí, que parecieran ser verdades filosóficas, religiosas, son una realidad en la vida del creyente. ¿Ya? Ahora, obviamente tengo que partir dando algún tipo de teorización de marco, digamos así, un poco bíblico y filosófico respecto del alma, porque se hace necesario que nos pongamos de acuerdo en los conceptos que vamos a manejar en este curso. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a entrar a ver algunas cosas. Como bien decía, el alma del hombre ya tiene varias, llamémoslo así, varias corrientes respecto de su conceptualización. ¿Ya? Pero voy a dar algunas definiciones que son como obvias, que aparecen en el diccionario común y corriente de nuestro uso de nuestra lengua, como la Real Academia Española de la Lengua, ¿ya?, que la define y dice que viene del latín anima, ¿ya?, y luego salen como nueve acepciones. La primera, al principio, dice que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. Media dominguera la definición, ¿cierto? En algunas religiones y culturas, sustancias espiritual e inmortal de los seres humanos. La 3, vida humana, arrancarle a alguien el alma. Principio sensitivo de vida e instintivo de los animales y vegetativos que nutren y acrecientan las plantas. Luego la 5 es persona, individuo, habitante, ¿no es cierto? Ya, y se refiere a, no sé, aquí viven 200.000 almas. La 6 es sustancia o parte principal de cualquier cosa, es decir, le asignan el alma a cualquier cosa. Viveza, espíritu, energía,
hablar, representar con alma, ¿no? Y meterle un poco de power, como dicen hoy día la gente. Aquello que da espíritu, aliento y fuerza a algo. El amor a la patria es el alma de los estados. Y la número 9, persona que impulsa e inspira algo. Fulano fue al alma del movimiento. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta, hay distintas acepciones de la palabra alma en nuestro diccionario. ¿Ya? Por eso que vale la pena verlo, porque de repente, como les decía, hay algunos conceptos del alma muy alejados, ¿no es cierto?, de la parte, llamémoslo así, filosófica o religiosa. Vamos a ver ahora un poco lo que nos dice la filosofía griega. ¿Ya? La verdad que dentro de los filósofos griegos se destaca uno especialmente, que es Platón. ¿No? Platón es el que nos habla del alma. ¿Ya? Platón vivió entre el 427 al 347 antes de la era cristiana. Él fue un seguidor del gran filósofo Sócrates y maestro, ¿no es cierto?, de Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón, Platón fue discípulo de Sócrates. ¿Ya? En el 387 fundó la Academia, institución que continuaría su marcha a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría desde esta gira a estudiar filosofía alrededor del 367, compartiendo de este modo unos 20 años de amistad y trabajo con sus maestros. Ya es un poquito la historia del trabajo de estos filósofos. Bueno, ¿qué dice Platón del alma? Bueno, alma la consideraba Platón como la dimensión más importante del ser humano. Para Platón el alma estaba encarcelada en el cuerpo. ¿Ya? Según el Timeo, que es un diálogo escrito por Platón en torno al año 360, ¿ya? Y que el alma estaba compuesta de lo idéntico y lo diverso, sustancias que el demiurgo, en griego, ¿no? Es la entidad que sin ser necesariamente creadora es impulsora del universo. Usó para crear el alma cósmica y los demás astros, y además los dioses inferiores crearon dos almas mortales. La pasional que reside en el tórax y la aperitiva que reside en el abdomen. Por encima de los dos estaría el alma racional, que encontraría su lugar en la cabeza. Entonces aquí vemos que ya Platón parte el alma, o sea, como que la divide en partes, ¿no es cierto? Un alma primero pasional, que está en el tórax, otra que está en el abdomen, como el alma apetitiva, y sobre esas dos estaría el alma racional, que estaría ubicada en la cabeza. Esa es un poco entonces, sin decir, la idea de Platón. Ahora, Platón, frente a la dimensión del hombre, de la naturaleza humana, Platón plantea una bidimensionalidad, es decir, el hombre es una dualidad. Esta dualidad se desprende del platonismo, distorsiona la realidad y las consecuencias llegan a un desprecio de la realidad física, del cuerpo humano y de la sexualidad, entre otras cosas. Se imagina el alma como algo independiente, parte de lo divino y de lo bueno, como una hoja en blanco metida en una pobre sobremateria del cual urge liberarse. Ya, lo que nos está diciendo entonces aquí Platón es que en la parte espiritual ya es más importante que el cuerpo, ¿no? Más importante. Y que esa alma está presa en un cuerpo, ¿no? Que es su cárcel. Y esta alma quiere ser independiente, ¿no? Quiere liberarse de esa cárcel. Sin embargo, el monismo aristotélico, monismo viene de la palabra uno, es decir, que el ser humano es uno, aristotélico, permite entender al ser humano como una unidad conformada de cuerpo y alma, dando el justo valor al cuerpo, al no entenderlo como la prisión del alma, como hacía Platón, sino como parte esencial de lo que es el hombre. Ahí tenemos entonces otra visión de Aristóteles respecto del alma. Y así vemos nosotros cómo ellos tratan de una u otra manera ir explicando, ¿no es cierto?, este concepto de alma.
dentro de una visión dualista de Platón y una visión monista de Aristóteles. Entonces, ¿qué es lo que decía Platón en resumen? De que el alma, ¿ya? Hay una parte del alma que es más importante que la materia. El alma tiene mucho más valor que la materia, por lo tanto, era como un desequilibrio, ¿de acuerdo? Cosa que Aristóteles la equilibra formando como una fusión, ¿ya? En la cual las dos son importantes. El alma tanto como el cuerpo, y no ve el cuerpo como una cárcel. Luego dice, como vemos, Occidente ha tomado los conceptos más básicos de Platón para definir lo que es alma. Un ente etéreo encarcelado en el cuerpo, que al morir el cuerpo se desprende de él, como una entidad superior y separada del mismo. Con la dualidad platónica que la religión cristiana adoptó y pulió para su teología, el alma y el cuerpo pasan a ser enemigas, a luchar entre sí. Aclaró que la teología cristiana no adoptó en su mayor parte el concepto de Platón sobre el alma, sino que absorbió por completo otro concepto que se puede relacionar con esta, que es el de la dualidad platónica. ¿Ya? A ver, esto es interesante porque cuando Pablo, ¿no es cierto? Pablo habla una cosa que de repente, digamos, los cristianos lo toman como un dualismo, que es la carne y el espíritu. ¿No es cierto? Que en Gálatas la Biblia dice que la carne con el espíritu luchan, se enfrentan. La parte, como decía Platón, pasional, la parte apetitiva y toda esa parte lucha, ¿no?, contra la parte espiritual del hombre, ¿no? Lucha contra la parte que está en sus miembros y que de una u otra manera, ¿ya? El hombre no puede hacer lo que quiere, sino que es dominada por una de las dos. Toda alma es inmortal, dice, porque es inmortal lo que siempre se está moviendo. Es decir, según Platón, es inmortal todo lo que es capaz de moverse por sí mismo, sin jamás detenerse, y tiene la capacidad de mover a otros. Este concepto que plantea Platón es imposible de comparar con el concepto judío, ya que, según Platón, el alma es inmortal, ya que está en constante autónomo movimiento, mientras que para el judaísmo se podría decir que el alma es inmortal, ya que sale de Dios y Dios a su vez es inmortal. Pero no tan solo eso, ya que nos detenemos en el significado o connotación que le dan los griegos a la palabra inmortalidad. Vemos que para ellos significa algo que siempre ha existido y siempre existirá. En cambio, el judaísmo toma la palabra como algo que nunca se acaba. Pero la diferencia de la concepción griega es que en un momento fue creada por Dios. Y formó, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, al hombre del polvo de la tierra y insufló en su nariz Neshama de vidas. Así lo traduce la Biblia judía. ¿Ya? Bueno, aquí entonces se habla un poquito del concepto de mortalidad e inmortalidad. Entre los dos se concluye tanto el concepto judío como platónico de que el alma es inmortal. La única diferencia es que el alma viene de Dios, que al final va a volver a Dios. ¿No? En cambio, los griegos no consideran mucho a Dios, ¿no?, frente a esto. Vamos a ver alguna parte que tiene que ver con lo que Platón indica también sobre el alma. ¿Ya? Al principio es algo ingénito, porque de necesidad todo lo engendrado se engendra por virtud de principio. Más principio de nadie se engendra que si principio se engendrará de algo, no se engendrará de principio alguno. Este famoso trabalengua, que es muy enredado, ¿no es cierto?, poder explicarlo, porque de verdad que es enredado, ¿ya? Entonces, él habla de que tiene que haber un principio que engendra, ¿no? Hay un principio el cual, como diríamos, genera, ¿no?, algo, y que a su vez este principio es necesario para que esto surja o crea, ¿no? Por eso aquí él habla de ingénito, ¿no?, de que primero no es como que no es nada, pero de pronto algo viene y genera
que exista un alma. Es interesante. Bueno, según Platón, todas las cosas provienen del principio, el cual tiene la misma función y la misma atributos que Dios en el judaísmo, pero no es el Dios por lo que se deja ver para los griegos, a diferencia de para los judíos. ¿Ya? Lo que yo les decía, Platón saca a Dios, o sea, el Dios que ellos tienen es el Dios dentro de sus panteones, y en el caso del judismo no, pues aquí Dios formó al hombre, formó el alma del hombre. ¿Ya? Digamos, el génesis del alma es Dios. ¿De acuerdo? En el caso de los griegos, es como que algo fue que hizo que existiera, podría ser un Dios. Digamos el concepto alma, que generalmente se multiplican las definiciones, quedando finalmente el concepto pendiente en una aureola espiritual y mística sin contenido, objetivo ni dirección. Es decir, que cuando se habla de alma o espíritu se trata generalmente de traducciones inexactas de las nociones hebreas originales. ¿Ya? Es por eso que dentro de la misma filosofía existen distintas escuelas de corrientes respecto de definir el alma. Como el dualismo, ¿no es cierto? Hay un dualismo materialista, un dualismo espiritualista. Dentro del judaísmo tampoco hay mucha, digamos, acuerdo respecto del alma. Primero porque dentro de los textos del Génesis, cuando Dios crea al hombre, hay dos palabras que están allí latiendo. ¿Ya? Una es la palabra Ruach y la otra es la palabra Neshama. ¿No? La palabra Neshama. Y la palabra inmediatamente entonces muestra que el alma no es solamente un componente, sino que son varios componentes. ¿No? El alma, según la Biblia judía o la rabínica judía, son varios niveles que tiene el alma, o varias dimensiones que tiene el alma, ¿de acuerdo? Y que ellos la van determinando. Ahora, los que más hablan respecto de las dimensiones del alma son los cabalistas, ¿no? Los de la cábala judía son los que más, digamos, dan información respecto del alma. Pero meterse con ello es como meterse un poco a un perfeccionismo medio oriental, así medio budista, medio hinduista, en el cual existe la perfección, ¿no es cierto?, o alcanzar niveles mayores de perfección hasta llegar, ¿no es cierto?, a un nivel alto, ¿no? Dentro de la perfección. Incluso, de usted lee bien, hay un rabino judío, no sé bien el nombre, en el cual él habla de la reencarnación del alma. Entonces yo de verdad quedé de una pieza de, pero ¿cómo no tenía idea que los judíos creían en la reencarnación? ¿Ya? Entonces para ellos, por ejemplo, el nivel del alma se va desarrollando desde un alma muy básica, se va desarrollando a un nivel mucho más elevado, mucho más espiritual del alma, ¿ya? Y que eso se va generando producto del cumplimiento y las obras de los misbot, que son los mandamientos de Dios. O sea, a medida que el hombre vive los mandamientos de Dios, su alma se va creciendo, se va entrando a otras dimensiones más elevadas, ¿no? Y se van despertando en el hombre, en el alma del hombre, algunas digamos, cualidades que lo van haciendo un ser mucho más espiritual, mucho más cercano, ¿no es cierto?, a Dios. Eso es un poco así, en lo básico, lo que los judíos hablan respecto, ¿ya?, del alma. De todas maneras, a ustedes les va a llegar un material al final del curso de todas las cosas que yo estoy, como se dice, hablando. Ya como conclusión entendemos que tanto los filósofos judíos, los griegos y los rabinos judíos determinan la existencia del alma, que existe el alma. Ya, ahora, que no se pongan de acuerdo cómo es el cuento, cómo es la conformación, cómo es la composición del alma, hay diferencias, ¿no? Y ahí dentro de las distintas escuelas, que yo creo que son lógicos que se dé ese tipo de diferencias, ¿ya? Entonces voy a ir mostrando algunas cosas que he estado estudiando sobre el alma y que las quiero compartir con ustedes respecto a los judíos. ¿Ya? Para ello, el alma es el ser, o sea, el yo que habita en el cuerpo y actúa a través de él. Es decir, mi alma se manifiesta a través del cuerpo. Lo que mi alma, ¿no es cierto?, quiere expresar, se expresa a través de las acciones del cuerpo. Eso es interesante, ¿ya? Entonces ahí es donde uno como se pone a pensar que ya chuta el alma,
se actúa a través del cuerpo, sería que todo el cuerpo completo está ligado al alma, ¿no? Es como, dice, es como una lámpara sin electricidad, una computadora sin el software, un traje espacial sin astronauta en su interior. Como la introducción alma, el cuerpo adquiere vida, visión y oído, pensamiento y habla, inteligencia y emociones, voluntad, deseo, personalidad e identidad. La palabra alma, que es la palabra nefesh en hebreo, palabra nefesh en hebreo, y en el griego es la palabra psiqui. No, psique, la palabra psicología viene de psique, que es alma. De ahí vamos a entrar a diferenciar las dos concepciones, ¿ya? Porque son distintas. Hay distintas concepciones tanto de los judíos, tanto como de los cristianos, que salen más adelante. Según los judíos, dicen que el hombre fue formado por 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Compone su estructura corpórea, sangre, hueso y carne. Y se define como nefesh la fuerza que fue introducida en la sangre. ¿Ya? O sea, el fondo como que pesa 87 gramos. La nefesh entonces es la fuerza vital. El espíritu que active el sistema nervioso y maneje todas las funciones psicológicas, a través del cual el hombre es transformado en un ser inanimado, en un cuerpo viviente que se mueve, habla y se comporta. En el momento de la creación, esta fuerza conocida como nefesh fue introducida en el hombre como componente más puro de su sangre. Este nefesh es el que activó su cerebro y lo convirtió en un ser viviente. En nuestros días la genética ha encontrado en el esperma humano una composición de los elementos fuego, aire y agua. Ya, esto aparece en el libro El Ari, es el libro que se llamaba, yo les decía que habla de la... Seguimos, sobre lo que dicen los judíos. Ya, y aquí vamos a entrar entonces un poquito a las dimensiones que ellos, los judíos, indican del alma, los que dan más conocimiento respecto al alma, no es que todos los judíos piensen que es así, ¿ya? Sino que es unas escuelas rabínicas que han ido entregando este conocimiento y que yo a la larga me he ido dando cuenta que uno es un poco así como ellos dicen, ¿ya? Pero es el alma humana la más compleja y la más elevada de las almas. Nuestros sabios han dicho, es llamada por 5 nombres, ¿no? Es decir, esta vez tiene 5 nombres, pero ahí son componentes o también dimensiones. Nefesh significa alma, Ruach espíritu, Neshama aliento, Haya vida y Lejidá singularidad. Los maestros hasídicos explican que los 5 nombres del alma realmente describen 5 niveles o dimensiones del alma. Nefesh es como el motor de la vida física. Ruach es el ser emocional y la personalidad. Neshama es el ser intelectual. Haya es el ser suprarracional, el asiento de la voluntad, el deseo, el compromiso y la fe. Lejidá connota la esencia del alma, su unidad con su fuente, la esencia singular de Dios, pues la esencia del alma del hombre es literalmente parte de Dios en lo alto. Es decir, una parte de Dios en nosotros, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos son los niveles del alma? 5. O 5 los componentes, o las 5 almas, que le llaman las 5 almas. Pero tienen distintas, interesantes, porque tienen distintas funciones. Nefesh, en el fondo, es lo básico, ¿no? El alma básica. Y todo lo creado, donde Dios ha puesto su palabra, es Nefesh. Es decir, toda la creación completa, tanto los seres vivientes como los seres inanimados, tienen alma, Nefesh. ¿Por qué? Porque Dios habló, Dios los creó, Dios los tocó. ¿Ya? Por eso que son creación de Dios, o sea, son parte del trabajo de Dios. El Nefesh viene a ser como el motor de la vida física, ¿no? Entonces cuando hablamos de alma hablamos del Nefesh, pero la verdad que es como la vida física, ¿no? Pero la vida física o la vida del ser humano no es solamente que sea un ser viviente que se mueve así como se mueve la mosca o un insecto, ¿no? Sino que dentro de esa alma existen otros atributos y cualidades, ¿no? En otros niveles.
Ahí donde él habla, ¿no es cierto? Habla de la ruaj, que es el espíritu, ¿no? De chamás, que es el aliento. Dice, sopló y tuvo aliento de vida. Es decir, esa parte está asociada a la parte del intelecto, ¿ya? Es el ser intelectual. Entonces, estos son los 5 niveles del alma. Ahora lo que ellos plantean es que el alma es un cuerpo espiritual e idéntico al cuerpo físico, es decir, nosotros, tal como somos, tenemos un cuerpo biológico, ¿no es cierto?, con funciones de órganos que permiten manifestación de vida. Bueno, en el caso del alma tiene un cuerpo, somos nosotros así, pero espiritual, ¿no?, inmaterial, y que también tiene órganos. Esto es lo interesante, ¿no?, que el alma tiene órganos. Yo me sorprendí cuando lo vi, pero ellos explicaban, por ejemplo, ¿por qué cuando a una persona se le amputa la pierna la sigue sintiendo? O le falta un brazo y sigue sintiendo el brazo. Entonces ellos indican de que, claro, el brazo espiritual sigue activo, ¿no? Le ponen amputado el brazo físico, pero el brazo espiritual sigue operativo. Por eso es que ellos dicen de que el alma tiene órganos. Entonces, este nefesh contiene órganos y venas espirituales paralelas al cuerpo físico. Interesante. Dice cada órgano espiritual está unido a su contraparte física. ¿Ya? Y en algunas partes dice funciona de manera similar a la corriente eléctrica, generando energía para todo el cuerpo. Aunque el alma está localizada a lo largo del cuerpo, tiene bases fundamentales en las cuales el cuerpo no podría existir. ¿Ya? Esto no se asemeja a la ausencia del alma en un brazo o en una pierna que ha sido amputado, ya que el cuerpo puede existir sin ellos. Sin embargo, en la ausencia de sus componentes esenciales no se puede unir a lo que queda del cuerpo. Existen entonces muchas de estas bases para varios componentes y niveles del alma, ¿ya? Y la base de todo esto es el nefesh, ¿ya? ¿Y cuál es la base del nefesh? Y acá entonces, aquí nos queda toda la estructura que tenemos nosotros que nos han enseñado, sobre todo en psicología, cuando uno estudia psicología humana, no tiene nada que ver lo que está acá con lo que dice la psicología humana. ¿No es cierto? Porque la psicología humana, como vamos a ver más adelante la parte cristiana, la psicología humana tiene una parte racional, ¿no es cierto? Tiene la parte emocional, emotiva y la parte de la voluntad. Todos son componentes del alma humana, de la psiquis. Sin embargo, en el judío no es así. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y de dónde ellos sacan esto? ¿De dónde ellos sacan que el alma tiene órganos? Bueno, de la Biblia. Pues cuando uno lee la Biblia, empiezan a aparecer estos órganos. Porque se le atribuyen cualidades morales a los órganos. ¿Ya? De un corazón limpio. No un corazón limpio, si hablamos de un corazón físico, el corazón rojo lleno de sangre, no va a estar limpio como si que no tiene mugre. Pero dice, ¿quiénes verán a Dios? Los limpios de corazón. Limpios de corazón. ¿Y qué corazón está hablando? Mis entrañas se conmovieron dentro de mí. Mis entrañas se conmueven. Hay un lenguaje en la escritura, en la Biblia, entonces que va sentando las bases para que lo que ellos dicen. Entonces no es que a ellos se les ocurrió o inventaron, sino que la Biblia va dando, ¿no es cierto?, ciertos elementos que son usados por los judíos y por la rabínica. Cuando habla del riñón, tú pruebas dice, pruebas mi corazón y mis riñones. ¿Qué es probar los riñones? ¿Se da cuenta? Entonces, tiene sentido lo que ellos hablan. ¿Por qué? Porque ellos están viendo la Biblia. Entonces el tema es que ¿qué les creo yo? ¿La psicología humana o lo que la Biblia me enseña? Y aquí es donde nosotros como creyentes tenemos que tomar una decisión. O creo lo que dice la Escritura, o voy a decir, yo creo en la Biblia, soy cristiano, pero hay cosas de la Biblia que yo no las creo. La pregunta es, ¿quién nos diseñó? Dios, ¿cierto? Dios nos diseñó. Entonces, si Dios nos diseñó,
y Dios es el autor de la Biblia, o sea, lo que escribieron los autores de la Biblia entonces eran cosas que a ellos se les ocurrían. Por eso que hay que entrar a la reflexión, ¿no? Cuando la Biblia nos habla de que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, o sea, Dios también tiene corazón. Y Dios tiene cuerpo físico, pues tiene corazón, ¿se da cuenta? Entonces, ¿dónde se ubica el alma básica? ¿No? En el fecho, el motor, en el hígado. ¿Ya? La Roax en el corazón y la Neshama en el cerebro. ¿Se da cuenta? ¿Cómo cambiar las ubicaciones en los órganos? Resumiendo, ¿ya? Vimos el pensamiento filosófico platónico respecto del alma, de las definiciones del alma, como lo vio Platón, Aristóteles y Sócrates. ¿Cierto? Platón era un dualista, mientras que Aristóteles era un monista. ¿Ya? En cambio, los judíos plantean dentro del alma, ¿no es cierto?, un concepto totalmente divergente al concepto griego, salvo que los dos ven el alma como inmortal. Una con Dios, que fue el que la creó en el caso de los judíos, y Platón, que se manda ese discurso enredado, ¿no es cierto?, del ingénito que engendra, ¿no?, de que Dios fue el que, o sea, un principio que hace que las cosas surjan. En el caso de los judíos, ellos plantean de que el alma viene de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros leemos el Génesis, encontramos que efectivamente el alma viene de Dios. Dijimos que el alma es la palabra nefesh, que tiene que ver con la fuerza motriz, con la fuerza física del cuerpo. Por eso que todos los seres de Dios tienen un alma. Pero ¿cómo es eso? Sí, pero un alma básica. La parte, como diríamos, como el mínimo, lo justo, lo necesario. Sin embargo, en el hombre no es así. En el hombre hay varios componentes, varios niveles o varias dimensiones del alma. Y entre esas está, ¿no es cierto?, Ruach, que es espíritu, Neshama, que es aliento, Lejidá, Hayá. Y cada una de esas partes del alma, dimensiones del alma, están asociadas a órganos y están asociadas también a ciertas funciones del alma. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros de nuestra alma? Claro, nuestra alma se manifiesta y se expresa a través del cuerpo. O sea, si yo quiero saber cómo el alma, se ven las acciones humanas. Por eso que te dice, cuando va a juzgar el alma nuestra, va a juzgar nuestras acciones. De qué manera nuestras acciones manifestaban que yo tenía un alma, ¿no es cierto?, acorde con él, un corazón acorde con él. ¿Ya? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá para no enredarlo tanto. Lo importante es que usted tenga claro, ¿ya?, el tema. Continuaremos en la segunda lección, igual con los niveles del alma, ya de manera mucho más específica, y luego vamos a entrar un poco también a la tricotomía, que tiene que ver con el concepto que tienen los cristianos del alma y de Dios, o sea, y del hombre. ¿De acuerdo? Dios les bendiga. Recuerde, algo importante. Se le va a enviar un cuestionario sobre este video. Usted tiene una semana para responderlo. La secretaria académica del instituto la va a estar informando a su WhatsApp o a su teléfono o a su correo respecto de que tiene que enviar su cuestionario. ¿Ya? Para no tener presión, tome esta clase, véala hartas veces, ¿no es cierto?, al acostarse, al levantarse, para que usted vaya estudiando, repasando. Cualquier duda, usted me hace la pregunta a mi WhatsApp. Pastor William, mire, esto no lo entendí, explícate bien esto. Si quiere hacer algún comentario, lo mismo. ¿Ya? La idea es que vayamos teniendo claro todos los conceptos que hemos viendo en este curso respecto del alma. ¿Ya? Muchas cosas tenemos que decir, estamos recién comenzando. Así que no se ponga ansiosa. Recuerde que tiene que estar suscrito a Jesús Te Llama TV por Tomón y tocar la campanita para que le notifiquen de que su clase se la subieron. ¿Ya? Y usted vaya viendo entonces su clase en esto. Las personas que no pertenecen a nuestro ministerio, a nuestra congregación, y están interesadas en tomar estos cursos, ¿ya?,
La próxima, nuestro editor va a informar ahí un correo, un WhatsApp donde usted puede dirigirse y inscribirse con la persona encargada de estos cursos. Al final de las 12 videos de las 12 lecciones, usted va a recibir, y si aprueba todos su curso con todos los cuestionarios respondidos, le va a llegar una certificación del curso, ya para que usted no tenga, ¿no es cierto?, de que nosotros estamos haciendo realmente algo, formalice. Así que Dios le bendiga. ¿Ya? Y le esperamos entonces en la próxima lección.